Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestras mentes pueden cambiar la estructura de nuestro cerebro e influir en la forma en que nos sentimos. En un momento dado, lo que sentimos es el resultado de la interacción entre el cerebro y la mente. Pero, ¿qué es lo que distingue exactamente al cerebro de la mente? Nuestras mentes son nuestros procesos mentales, nuestros pensamientos, deseos y sentimientos. Por el contrario, el cerebro es un conjunto muy complejo de sinapsis. Así, mientras que la mente es intangible, el cerebro es físico. Por ejemplo, el cerebro contiene sustancias químicas llamadas neurotransmisores que nos hacen sentir ciertas emociones, como la felicidad. Sin embargo, nuestra experiencia consciente es el resultado de una estrecha interacción entre el cerebro y la mente. En otras palabras, forman un sistema integrado. Por ejemplo, el neurotransmisor dopamina puede hacer que nos sintamos excitados y llenos de energía, a veces de forma incómoda. Digamos que recibes un ascenso en el trabajo, y que tu cerebro responde liberando mucha dopamina. El hecho de que esto te haga sentir feliz o ansioso depende de tu mente, que es la encargada de interpretar esta avalancha de dopamina. Pero el poder de la mente no termina ahí, también puede alterar la estructura física del cerebro. Cada vez que experimentas o sientes algo, esto hace que las neuronas interactúen, o se activen, entre sí. Con el tiempo, estas neuronas cambian físicamente a medida que se crean conexiones físicas duraderas entre ellas. Esto se conoce como la regla de Hebb, que se expresa claramente en la frase, las neuronas que se activan juntas, se conectan. Un ejemplo de este proceso es el simple acto de reírse con amigos. Esto establecerá nuevos vínculos en el cerebro entre las neuronas responsables de la memoria de ese momento y las que desencadenan sentimientos de alegría, lo que demuestra que nuestros procesos mentales pueden alterar la estructura de nuestro cerebro. He aquí otro ejemplo. Los taxistas de Londres necesitan memorizar mapas de calles y rutas complejos. Debido a esto, desarrollan un hipocampo más grande que el promedio, el área clave del cerebro que se activa al memorizar, y luego recordar cómo llegar a un lugar determinado. En otras palabras, sus experiencias alteran sus cerebros. Al participar en la autorreflexión, podemos llevar una vida más feliz y plena. Muchos de nosotros a menudo nos sentimos víctimas de nuestras circunstancias, y creemos que nuestra infelicidad e insatisfacción con la vida son una conclusión inevitable. Lo que no nos damos cuenta es que si reflexionamos activamente sobre estos procesos mentales, esta autorreflexión nos llevaría a una vida más feliz y próspera. La autorreflexión es el esfuerzo activo de tratar de comprender nuestros procesos mentales para obtener un mejor control sobre ellos, procesos como las emociones, los pensamientos y los deseos que experimentamos a diario. Un buen ejemplo de autorreflexión es pensar en lo que nos hace felices. Como recordarás, los procesos mentales pueden cambiar la estructura de nuestro cerebro, por lo que la autorreflexión positiva provocará cambios estructurales positivos en nuestro cerebro. Por ejemplo, hace más de 2000 años, un joven llamado Siddhartha, más tarde llamado Buda, reflexionó profundamente sobre las fuentes de su felicidad y su sufrimiento. Al hacer esto, pudo abrazar la felicidad y liberarse del sufrimiento, una transformación psicológica que, según él, se logró al centrarse en los aspectos positivos de su vida. Dado que el cerebro se desarrolla, y se adapta a cualquier cosa en la que se centre, si nos centramos en lo positivo, le enseñamos a asimilar las buenas experiencias e incorporarlas a nuestras vidas. Por supuesto, algunas personas están convencidas de que ser autorreflexivo significa ser autocomplaciente. Pero este no es el caso. Al reflexionar activamente sobre nuestras vidas, nos permitimos convertirnos en mejores personas, tanto por nuestro bien como por el de las personas que nos rodean. Si sigues un camino de superación personal, verás cambios saludables en tu personalidad y en tu vida, lo que te convertirá en una persona más amable y de buen humor. Por ejemplo, si desarrolla una perspectiva más positiva de la vida, sus niveles de estrés disminuirán, lo que a su vez mejorará sus relaciones interpersonales. Imagínate, por ejemplo, cuánto mejoraría tu relación con tu pareja si no estuvieras siempre preocupado por tu futuro.
Entonces, ¿cómo lo hacemos exactamente? Como lo mostrarán los siguientes parpadeos, no es imposible convertirse en una persona más feliz que esté libre de sufrimiento. El sufrimiento es un producto de la evolución, ayuda a nuestra supervivencia y nos afecta hoy. Como ya sabrás, nuestro sufrimiento se deriva de un rasgo evolutivo útil, nos indica cuando algo es peligroso. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, a veces estos peligros no están tan claros. El sufrimiento describe todos los sentimientos de la vida que no nos gustan y que preferiríamos no experimentar. Es un término general para todo, desde la frustración que se produce por perder el autobús hasta la profunda angustia de perder a un ser querido. Examinemos el papel del sufrimiento con más detalle. En esencia, el sufrimiento es la forma en que la madre naturaleza nos mantiene vivos. Estos sentimientos negativos son informativos, nos dicen lo que debemos evitar. Los sentimientos positivos, por el contrario, sugieren las cosas que debemos buscar. Estos sentimientos negativos o positivos surgen de partes muy antiguas del cerebro, que compartimos con nuestros antepasados evolutivos. Esos antepasados tenían que decidir si acercarse a algo o evitarlo. Por ejemplo, los que sobrevivieron para transmitir sus genes a la siguiente generación evitaron las serpientes y, en cambio, se acercaron a los plátanos en busca de sustento. Además, nuestro cerebro tiende a evitar el daño. Los recuerdos negativos se almacenan preferentemente en nuestro cerebro antes que los positivos, de modo que no volvemos a acercarnos nunca más a esa serpiente. Estas conductas de enfoque y evitación siguen desempeñando un papel importante en nuestras vidas hoy en día, pero con una carga adicional. Ahora tenemos que decidir si abordar o evitar los estados mentales abstractos. Evitamos no solo las serpientes, sino también la vergüenza o la vergüenza. Y nos acercamos no solo a los plátanos, sino también a la autoestima. Sin embargo, si bien estas conductas de abordaje y evitación ayudan a nuestra supervivencia, también pueden hacernos infelices. Los comportamientos de enfoque, por ejemplo, no son completamente positivos, también pueden implicar sufrimiento. Pensemos en las muchas ocasiones en las que no podemos lograr las cosas que abordamos, deseamos o perseguimos, o cuando nuestros deseos nos causan sufrimiento a largo plazo. Por ejemplo, comer un postre abundante después de una gran comida puede parecer lo correcto en ese momento, pero en última instancia puede provocar sufrimiento. Algunas molestias físicas son normales, aunque a menudo las empeoramos de lo necesario. Desafortunadamente, el dolor es imposible de evitar por completo. Sin embargo, aunque las molestias físicas y mentales son inevitables, nuestro sufrimiento se debe principalmente a nuestras reacciones ante estas molestias. Por lo general, experimentamos molestias en dos niveles distintos. El primer nivel puede compararse con ser golpeado por un dardo, por ejemplo, tocar accidentalmente un plato muy caliente o ser rechazado por un interés romántico. Sin embargo, la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de un segundo dardo que nos lanzamos a nosotros mismos. Este es el segundo nivel de dolor. Los segundos dardos se refieren a nuestras propias reacciones ante un acontecimiento doloroso, ya sea físico o mental. Por ejemplo, golpearse un dedo del pie con la pata de una mesa sería muy doloroso. Primer dardo. El segundo dardo serían los sentimientos de ira, y el impulso de culpar a otra persona, ¿quién movió esa silla? Este estado emocional vengativo es el verdadero sufrimiento que sentimos, y es causado por nuestra reacción al primer dardo. Sin embargo, algunos sufrimientos ni siquiera necesitan un primer dardo como detonante. Esto se debe a que el sufrimiento siempre implica reacciones físicas fuertes que pueden provocar más molestias como el segundo dardo. ¿Cómo? El sufrimiento hace que el sistema nervioso simpático, SNS, se acelere. Esto provoca una avalancha de adrenalina y un aumento de la frecuencia cardíaca. Es por eso que el primer dardo de ser rechazado por la persona que te gusta puede resultar tan incómodo como una endodoncia. Luego viene la reacción del segundo dardo, que aumenta la actividad del SNS, lo que a su vez provoca más reacciones de segundo dardo, como estar molesto por sentirse deprimido.
Las cosas se multiplican, el cuerpo está constantemente en un estado de estimulación emocional, que es agotador física y mentalmente. Por ejemplo, si estás ansioso por el discurso que tienes que dar mañana, esa sensación de ansiedad puede permanecer durante horas, o incluso días, después de que hayas pronunciado tu discurso, y la fuente del primer dardo haya desaparecido. La clave de la felicidad reside en ciertas formas de pensar. ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene los medios para promover su propio bienestar, provocar efectos neurológicos positivos y ayudar a reducir el deseo no saludable? Todo lo que necesitamos hacer es aprender algunas formas nuevas de pensar. La primera es la atención plena. La atención plena es el estado de conciencia completa y puede generarse mediante la meditación. La meditación es clave porque nos ayuda a controlar nuestra atención, razón por la cual somos tan conscientes de nuestro cuerpo cuando hacemos yoga. Además, la meditación en realidad aumenta la materia gris en las regiones del cerebro que controlan la atención. Entonces, ¿cómo promueve la atención plena el bienestar? Lo hace estimulando el sistema nervioso parasimpático, SNP. Estimulamos nuestro sistema nervioso central cuando estamos atentos. El SNP es como un primo del SNS, ya que reduce la frecuencia cardíaca y nos hace sentir tranquilos y descansados. De esta manera, estar atentos nos ayuda a sentirnos felices y más relajados. El segundo enfoque consiste en pensar en intenciones saludables, ya que producen efectos neurológicos positivos en todas las regiones del cerebro. Las intenciones son un tipo de deseo, y un ejemplo de una intención sana sería pensar que uno es fuerte y poderoso. De hecho, al pensar activamente soy fuerte, es bueno ser fuerte, puedes hacer que muchas regiones del cerebro, desde el sistema límbico hasta la corteza prefrontal, liberen neurotransmisores que te hacen sentir bien. Por último, practicar la compostura nos ayuda a controlar nuestras emociones, y reduce cualquier deseo poco saludable que podamos tener. La compostura es un estado de control que actúa de manera muy parecida a un disyuntor. Cuando estamos serenos, podemos romper el vínculo entre sentirnos bien por algo en particular y tener un deseo infinito por ello. Practicar la compostura implica entender cómo te hacen sentir las cosas, y darte cuenta de que tus sentimientos emocionales pueden separarse de tus deseos. Un buen ejemplo es el éxito. El éxito nos hace sentir bien, pero un deseo infinito por conseguirlo puede hacer que nos sintamos insatisfechos e incluso deprimidos. La compostura nos permite reconocer que seremos más felices si no lo anhelamos constantemente. La meditación conduce a una mayor comprensión de uno mismo y, en última instancia, a más sabiduría. Hasta ahora hemos visto que la meditación implica una concentración concentrada. Pero esa misma concentración no solo es un medio para tomar conciencia, sino que también es la fuerza impulsora detrás de la generación de ideas importantes. Estas ideas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea son fundamentales para adquirir sabiduría, que se define como la cualidad de tener un buen juicio duradero. Mientras meditamos, nuestra atención se centra intensamente. Esto elimina todo el ruido de nuestra vida cotidiana e ilumina lo que es importante para nosotros. A su vez, esto lleva a la perspicacia. Durante gran parte de nuestras vidas, existimos en una especie de bosque de ignorancia. Al meditar, desarrollamos un cuchillo afilado que puede ayudar a despejar el camino hacia la comprensión. La información que generamos afila ese cuchillo, y el enfoque que practicamos le da poder. Cuando funciona, la meditación puede provocar una unidad mental. En este estado, nuestros sentidos se unifican, se olvidan todas las distracciones y podemos experimentar una inmersión profunda en el objeto de nuestra atención. De hecho, estudios sobre el cerebro de meditadores experimentados descubrieron un vínculo entre la soltería mental y las ondas gamma de alta frecuencia. Se cree que estas ondas subrayan la sensación de conciencia y agudeza mental que se experimenta después de meditar. Este hallazgo indica que la meditación puede ayudarnos a ser más sabios. Para obtener los beneficios que puede proporcionar la soltería mental, puedes probar una técnica de meditación enfocada, como el yoga. La meditación puede ayudarlo a lograr un sentido de sí mismo más tranquilo y relajado.
Nuestro sentido del yo es el yo con el que experimentamos el mundo, y es lo que creemos que nos hace ser quienes somos. Desafortunadamente, también nos lleva a algunos de nuestros mayores sentimientos de sufrimiento. Sufrimos, por ejemplo, cuando nos tomamos las cosas como algo personal o anhelamos la aprobación o la afirmación de los demás. Pero cuando nos desprendemos de este fuerte sentido del yo, y nos sumergimos en un mundo sin ego, sentimos una sensación de paz y satisfacción. Por ejemplo, cuando no internalizamos la aprobación o confiamos en la aprobación para nuestro propio beneficio, llevamos vidas más felices. De hecho, tanto los monjes budistas como los condenados a muerte logran la paz renunciando al yo y adoptando en su lugar el mantra, sin yo, no hay problema. Sin embargo, un fuerte sentido de identidad a menudo resulta útil. A través de la meditación, podemos aprender cuándo tomarnos las cosas como algo personal y cuándo alejarnos de nosotros mismos. Además, el sentido de identidad nos ayuda a mantener la continuidad de nuestras experiencias de un día para otro y a distinguirnos de otras personas. Pero a veces nuestro sentido de identidad crece más allá de nuestro control, lo que lleva al sufrimiento. Esto ocurre, por ejemplo, cada vez que nos identificamos con cosas como este es mi portátil o yo soy esta creencia. Sin embargo, dado que todo en el mundo finalmente llega a su fin, nuestra identificación excesiva con las cosas significa que, finalmente, experimentamos pérdidas y, posteriormente, sufrimiento. En otras palabras, al identificarnos con las cosas hacemos nuestro su destino. Por lo tanto, es mejor no confiar en nuestro sentido del yo a menos que realmente tengamos que hacerlo. Afortunadamente, la meditación puede ayudarnos a elegir cuándo debemos, y no debemos ejercitar nuestro sentido del yo. Por ejemplo, en la meditación podemos reflexionar sobre las cosas sin usar pronombres personales. Así que, en lugar de estoy pensando en pájaros, podrías pensar, están surgiendo pensamientos sobre pájaros. Ahora que has aprendido a derrotar el sufrimiento en favor de la felicidad y la sabiduría, ¿cómo fomentamos el amor en lugar del odio? Los siguientes parpadeos lo explicarán. Nuestros cerebros están programados para amar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué amamos? La respuesta corta es que nuestra capacidad de amar, un concepto que abarca una amplia gama de sentimientos asociados con el parentesco y la cooperación, está en nuestro ADN. De hecho, la estructura del cerebro humano, durante nuestra evolución, se desarrolló para el amor. Como mamíferos, tenemos cerebros mucho más grandes que otras especies, como los reptiles. En gran parte, esto se debe a la necesidad de los mamíferos de gestionar sus crías y sus relaciones sociales. Por ejemplo, el tamaño del cerebro de los primates está relacionado con la sociabilidad de la especie. Cuanto más social es la especie, más grande es su cerebro. Además, el tamaño del cerebro humano se ha triplicado en los últimos 3 millones de años, y gran parte de ese crecimiento se dedica a facilitar las buenas relaciones interpersonales. Más específicamente, el cerebro ha desarrollado ciertas redes neuronales que expresan sentimientos de amor, como el altruismo y el perdón. Además, el cerebro tiene una poderosa neuroquímica que facilita la creación de vínculos entre los seres humanos, incluida la oxitocina, un neuromodulador que promueve el cuidado. Todo esto sugiere que nuestra gran capacidad de amar ha sido, y sigue siendo, una parte fundamental de la supervivencia humana. Por ejemplo, puedes encontrar el amor romántico en todas las culturas humanas, lo que sugiere que el amor es un rasgo profundamente arraigado en nuestra estructura biológica. La base biológica del amor es evidente en la forma en que los sentimientos de amor ayudan a generar confianza en las comunidades, y desempeñan un papel en la formación de asociaciones para la reproducción sexual. Por lo tanto, los sentimientos de amor son cruciales para ayudar a los humanos a reproducirse. Además, a medida que evolucionamos y nuestros cerebros se hicieron más grandes, nuestra infancia se prolongó. Como nuestros cerebros eran más complejos, tardaron más en desarrollarse completamente después del nacimiento. Debido a esto, se hizo importante que los padres desarrollaran vínculos fuertes con sus hijos, a fin de cuidarlos y garantizar su supervivencia. Con un mayor sentido de empatía, uno puede convertirse en una persona más compasiva y amorosa.
¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías ser más compasivo con quienes te rodean? ¿O ha considerado alguna vez cómo la empatía podría ayudarlo a desarrollar un vínculo más fuerte con sus seres queridos? Bueno, la empatía y la compasión están estrechamente relacionadas. De hecho, la empatía es la base de la verdadera compasión. Tener compasión por los demás significa preocuparse profundamente por ellos. Cuando somos empáticos con los demás, obtenemos una idea de su perspectiva. Por ejemplo, si realmente te preocupas por los sentimientos más íntimos de tus amigos, los tranquilizarás más y serás más compasivo. Por otro lado, cuando falta nuestra empatía, a menudo hay consecuencias dañinas. Por ejemplo, los niños que crecen rodeados de cuidadores que no muestran suficiente empatía suelen sentirse inseguros cuando son adultos y tienen dificultades para establecer relaciones sólidas. Y cuando un niño crece con padres ausentes, puede tener dificultades para relacionarse con las personas. Lamentablemente, esto puede perpetuar un ciclo en el que, de adulto, alberga profundos prejuicios y se convierte en una persona explotadora. A su vez, puede convertirse en un padre ausente para sus hijos. Sin embargo, hay más en la empatía que en la compasión. Ser empático puede abrirte a relaciones más profundas y exitosas con los demás. Esto se debe a que la empatía puede ayudar a calmar y disipar los conflictos interpersonales, como, por ejemplo, cuando un buen amigo te critica. Si le muestras empatía a esa amiga, intentarás abordar y entender sus preocupaciones. Como resultado, probablemente apreciará tu enfoque empático y, por lo tanto, será menos crítica y más comprensiva contigo. Además, la empatía ayuda a erradicar cualquier cautela que podamos sentir cuando se trata de estar cerca de los demás. Es un hecho que la mayor parte del dolor psicológico se produce en las relaciones íntimas y durante la infancia, porque es en estas situaciones en las que nuestra red de memoria y nuestras reacciones emocionales están menos controladas por la corteza prefrontal, la parte del cerebro que toma decisiones. Por ejemplo, es más probable que salgamos heridos si depositamos nuestra confianza en una persona engañosa cuando somos jóvenes. Por el contrario, como adultos, simplemente no confiaríamos en esa persona en primer lugar. Sin embargo, al ser empáticos como adultos, erosionamos gradualmente esta cautela y desconfianza y, en consecuencia, nos permitimos volver a establecer conexiones profundas con los demás.